Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de regreso para continuar con nuestra programación. La Biblia nos habla acerca de un grupo especial que vivirá en los últimos días. Los 144,000. ¿Quiénes son? ¿Quiénes formarán parte de este grupo? ¿Y qué promesas hay en especial para ese grupo de los 144,000? Este tema ha traído siempre grandes controversias a través de todos los tiempos, puesto que se ha pensado que los 144,000 podrían ser un grupo que ha existido desde que Cristo se fue para el cielo hasta nuestros días. Otros dicen que los 144,000 existieron desde el principio del mundo y que incluso Adán mismo podría estar entre los 144,000. Pero, ¿qué enseña la Biblia sobre ellos? Eso es lo que vamos a descubrir. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para poder entender este tema. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia esté con nosotros para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El texto principal que nos habla acerca de este grupo lo encontramos registrado en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 hasta el 4. Precisamente durante el tiempo apocalíptico se habla de estos 144,000 y se los menciona como un grupo que tiene que ser sellado antes que llegue la destrucción final de la tierra. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De manera que entonces aquí la Biblia presenta los 144,000 sellados precisamente antes de que comience la destrucción del mundo. Y es interesante ver cómo se hace mención de los 144,000 en una forma simbólica en relación con las tribus de Israel. Interesante. Ahora, se empieza a decir de que los 144,000 tienen 12,000 sellados de cada tribu. 12,000 sellados desde Rubén hasta el último de los representantes de los hijos de Israel, que en este caso ya fue Manasés. Ahora bien, ¿por qué se menciona aquí a los 144,000 como representantes de las tribus de Israel? Y luego se menciona a un grupo que se llama la gran multitud, versículo 9. Pero de la gran multitud ya no se dice que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Fíjense lo que dice acá. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Si te das cuenta, aquí dice que la gran multitud viene de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas, pero los 144,000 solo vienen de Israel. Esto deja en claro que la gran multitud y los 144,000 no son los mismos, son dos grupos distintos. Los 144,000 entonces solamente están relacionados con el pueblo de Dios.
mientras que la gran multitud son gente que viene de todas las naciones que no son el pueblo de Dios. Ahora bien, la simbología nos lleva en primer lugar por una representación de los hijos de Israel. Definitivamente los 144,000 no son israelitas según la carne, porque estos van a existir para los últimos días como los sellados del pueblo de Dios. Y para el tiempo en que el Apocalipsis estaba escribiendo por parte de Juan, el pueblo judío que descendía del Israel antiguo ya no era más el único pueblo de Dios en la tierra, sino que ellos ya fueron desechados. Y aunque al final algunos de ellos volverán al camino del Señor, ellos ya no son más el pueblo escogido de Dios que fue en el Antiguo Testamento, sino que ahora se les llama los israelitas a todos aquellos que aceptan el Evangelio del Señor. Nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 9, el apóstol Pablo, hablando acerca del pueblo del Señor que se conformará para los últimos días. Romanos capítulo 9, versículos 5 y 6. Fíjense lo que dice allí el apóstol Pablo en relación con los hijos de Israel, del Israel moderno, ¿no? Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. No todos los que descienden de Israel son israelitas, sino, verso 7, sigue diciendo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. De manera que entonces, por la descendencia de Isaac, del hijo de la promesa, es que se le llama la descendencia de los israelitas a los que vendrían en el futuro. Sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 8. Seguimos leyendo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Fíjate lo que está diciendo ahora Pablo, que todos aquellos que ahora son nacidos del Espíritu por la promesa, los llamados hijos de la descendencia de Isaac, que son los de la promesa de la fe, a eso se les llama la descendencia del pueblo de Dios, los hijos de Dios, es decir, el Israel de Dios. Es interesante cómo Pablo menciona esto. Seguimos leyendo versículo 10. Romanos capítulo 9, verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, verso 11. Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, verso 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, verso 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, el apóstol Pablo está mostrando cómo los descendientes de la fe, en este caso Jacob, iba a ser reconocido como hijo de Dios, como pueblo de Dios, mientras que a Esaú lo iba a desechar. ¿Por qué? Porque Jacob iba a permanecer en las promesas de la fe, mientras que Esaú se iba a desviar del camino. Y es por eso que Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Teniendo eso en cuenta, quiere decir que el Israel de Dios, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, está conformado por todos los creyentes en la fe de Jesucristo. De ahí que entonces, si buscamos ahora a los 144,000 hacia el final del tiempo, estos no son directamente israelitas según la carne, sino israelitas según el Espíritu. Entonces, de entre los creyentes de Dios es que saldrán estos 144,000, de aquellos que hayan aceptado el Evangelio de Dios y que en forma simbólica
se los representa como de las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque si son el Israel espiritual, entonces estos son el nuevo Israel de Dios. Ahora bien, debido a que hay una forma simbólica de mencionar a los 144,000 sellados con las tribus de Israel, algunos han pensado por eso que la cifra 144,000 también es simbólica. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la Biblia, no siempre, porque lo que va acompañado de una cifra sea simbólico, la cifra también tenga que ser simbólica. Por ejemplo, cuando hablamos en Daniel 8:14 acerca de los 2300 días de tarde y mañana, nos podemos dar cuenta que las tardes y las mañanas son simbólicas porque representan a años, pero los 2300 no son simbólicos, son literales porque sí pasaron 2300 años. Así que entonces el número siempre es literal y lo que acompaña al número siempre es simbólico. Por ejemplo, nos vamos a los 1260 años mencionados en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, donde se habla de la mujer que representa al pueblo de Dios que es perseguida por 1260 días, ¿correcto? Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La cifra 1260 es literal. Lo que no es literal y es simbólico son los días, porque en realidad son años. Y así, si vamos a las 70 semanas, el número 70 era una cifra literal. Las semanas eran simbólicas. Cuando vamos a los 144,000, el número es literal, pero lo que acompaña, el sello, es simbólico. Así que entonces, no por el hecho de que aquí se hable simbólicamente del pueblo de Israel, como de los hijos de Dios que aceptan a Jesucristo ahora, no por eso la cifra va a ser simbólica. Así que hasta ahí hay un punto en el cual se han entrado en muchas discusiones por el hecho de declarar que los 144,000 eran simbólicos, mientras que por otro lado se declaró que los 144,000 eran literales. Hasta aquí podemos ver por estas pruebas bíblicas que los 144,000 serían literales y no simbólicos como se ha pensado. Por otro lado, se pensaba que porque Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, declara lo siguiente, Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. ¿Quién fue el que está respondiendo? Juan, ante la pregunta de un ángel sobre la grande multitud de la que acabamos de leer en el versículo 9 hasta el 11. Versículo 14 sigue diciendo: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora bien, como aquí de la gran multitud se dice que pasa por la grande tribulación, y de los 144,000 se ve que son sellados para soportar en el tiempo de la gran tribulación, porque se dice que los sellados son los protegidos. No destruyas nada hasta que sean sellados todos los del pueblo de Dios. Entonces, se creía, si la gran tribulación pasa por el tiempo de angustia cual nunca fue, y los 144,000 también son sellados para pasar por ese tiempo, entonces los 144,000 son lo mismo que la gran multitud. Pero acabamos de ver hace un rato que, a diferencia del primer grupo que se dice que está conformado por 12,000 de cada tribu de Israel, de la gran multitud vemos que está conformado por varias naciones, pueblos, tribus y lenguas. De ahí que entonces aquí lo que se muestra es que los 144,000 han de pertenecer al pueblo de Dios que tenga las características del Israel antiguo.
Y para poder encontrar a ese pueblo que tenga las características del Israel antiguo, solamente tenemos que buscar qué iglesia, qué creyentes tienen la fe judía, la fe antigua, la fe que Dios le dio a Moisés desde tiempos antiguos y la que siguió Abraham, Isaac y Jacob. Ese pueblo que tenga esa misma fe es el que se llamará el pueblo de los 144.000. Muy bien, ¿qué características tenía el Israel antiguo? Vamos a ver, libro de Isaías capítulo 8, versículo 20. Características del pueblo de Israel antiguo. Y sobre esa base es que viene su sello. Isaías capítulo 8, verso 20, dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. El pueblo de Israel tenía las características de creer en la ley y en el testimonio. La ley son los 10 mandamientos. El testimonio es el testimonio profético. Apocalipsis capítulo 19, verso 10 nos dice qué cosa es el testimonio. Apocalipsis 19, 10. Fíjate lo que dice allí. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, el testimonio es la parte profética. Y cuando Isaías dice a la ley y al testimonio, está diciendo de acuerdo con los 10 mandamientos y los escritos proféticos, el testimonio profético. Entonces, aquellos que son seguidores del pueblo de Dios, por esta regla básica de la ley y el testimonio, serán reconocidos porque creen lo mismo. Vamos al libro de San Mateo 5:17. ¿Cómo presentó Jesús la evidencia de que él era el Hijo de Dios? ¿Cómo demostró él que en realidad no era alguien ajeno a la fe judía? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir los 10 mandamientos y el testimonio profético. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que entonces, el texto bíblico presenta aquí a Jesús creyendo en la ley y en los profetas, evidencia de que él era del pueblo de Dios. Ahora bien, con eso se probaba que él era el Mesías, porque lo acusaban los fariseos de que Cristo estaba contra la ley y los profetas. Constantemente esa era su acusación. No obstante, las palabras de Jesús son claras. Yo no he venido a cambiar la ley ni los profetas, sino a cumplir más bien. Es decir, soy un cumplidor estricto de esa ley. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 24, versículo 14, nos dice el apóstol Pablo qué características tenía él como creyente. Hechos 24, 14, fíjate lo que dice allí. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. De manera que entonces la Biblia dice que el pueblo verdadero de Dios debe tener esas características, la ley y el testimonio profético. Ahora bien, nos vamos hasta el libro de Apocalipsis 14:12. Juan el apóstol, ¿qué característica le da a los fieles del pueblo de Dios? Dice así, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que el apóstol Juan menciona que la característica para descubrir al pueblo santo de Dios es que tiene los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús o fe de Jesús. ¿Correcto? Ahora, hacia el final de los días, Apocalipsis 12:17 presenta al residuo, lo que queda del pueblo de Dios para el fin del mundo, y nos da las características de él. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nuevamente encontramos la ley y los profetas, el testimonio profético. De manera que entonces, del pueblo que creyese en los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, de ese se diría que salen los 144,000. ¿Por qué? Porque tienen las características del Israel de Dios. Ahora verifiquemos eso. Isaías capítulo 8, versículo 16. Vamos a ver si el sellamiento tiene o no tiene que ver con la ley y los profetas, porque cualquiera diría, no, pero ¿eso qué tiene que ver con el sellamiento? Vamos a ver, fíjate lo que dice acá. Ata el testimonio profético, y sella la ley entre mis discípulos. O sea que la ley y los profetas están relacionados con el sellamiento. Sella la ley entre mis discípulos. ¿Por qué? Ata el testimonio entre ellos. La profecía y la ley son el medio por el cual se llega a obtener el sello para el pueblo de Dios. Muy bien. Esto querría decir que necesitamos buscar a una iglesia que tenga estas características, porque de esa iglesia es de la cual se habla, que es el Israel moderno, y dentro de la cual estarán los sellados del pueblo de Dios. Qué interesante, ¿no? Esta parte. Ahora, vamos a ver cómo se cumple esto, porque todo tiene que estar en armonía dentro de la Biblia. En principio, ¿qué iglesia es la mencionada como el último residuo? Apocalipsis capítulo 12. Versículo 14 hasta el 17. Vamos a analizarlo. Apocalipsis 12, 14 al 17. Dice la Escritura. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. La mujer aquí en Apocalipsis 12 representa a la iglesia de Dios. ¿Correcto? Eso lo sabemos todos. Sigue diciendo más, porque una mujer es representada en Efesios 5, 23 como iglesia, ¿no? Y en este caso Apocalipsis 12 presenta a la iglesia pura. Vale decir, la iglesia que nace de Israel antiguo, ¿correcto? Porque esa mujer es la que esperaba al niño en cuanto naciese. Todo Apocalipsis 12 nos habla de ella. Y esta mujer fue perseguida por 7 imperios que estaban representados por el dragón. Y dicha mujer, que guardaba la ley en el Antiguo Testamento y los profetas, sigue siendo la misma hasta el final del tiempo con los mandamientos de Dios y los profetas. O sea, Apocalipsis 12 nos presenta con claridad quién es esa iglesia, ¿no es cierto? A ver, vamos a leer algunos párrafos del 12 para poder entender todo esto. Apocalipsis 12, 1 al 3, rápidamente para captar la idea. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La mujer es la iglesia, el sol representa a Dios, la luna representa a Jesucristo, sobre la cual está parada la mujer, la iglesia, porque Cristo es el fundamento de la iglesia, ¿no? Dice claramente Cristo, sobre esta roca se edificará mi iglesia. Así que entonces la mujer representa a la iglesia de Dios. Las 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Y luego sigue diciendo, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Estaba embarazada porque iba a llegar el Mesías a través de ella. Se esperaba al Mesías desde la promesa hecha en el jardín del Edén. Y entonces dice que pasó algo. Apareció otra señal en el cielo y he aquí un gran dragón escarlata, que es el diablo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 coronas. Las 7 coronas son los 7 imperios representados por el dragón a través del tiempo, ¿no es cierto? Este dragón persigue a la mujer a través de estos 7 imperios. La mujer se constituye como iglesia cuando llegan a Egipto los hijos de Israel.
Y entonces se llamó el pueblo de Israel la iglesia del Antiguo Testamento que esperaba la llegada de su Mesías y que por eso a través de los símbolos y las figuras, de los carneritos, los toritos que se mataban en los sacrificios, a través de esas matanzas es como se representaba la llegada del Mesías, porque ellos mataban esos animales representando a Jesús. Ahora bien, siendo que este dragón representa estos 7 imperios, son los que vinieron persiguiendo a la mujer hasta que Jesús nació. Apocalipsis capítulo 12, seguimos leyendo verso 4. Cuando llegan los tiempos en que Roma, el 6º imperio, llega a tomar poder en el mundo, viene la persecución contra el Hijo de Dios. Su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este que fue arrebatado para Dios y su trono es Jesús, ¿correcto? Y entonces una vez que la mujer dice tuvo este hijo y fue llevado para el cielo, entonces ocurrió algo, verso 6. Y la mujer huyó al desierto, esto es después de que Jesús se va para el cielo, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora bien, esta mujer fue perseguida por un periodo de 1260 años, porque ya hemos dicho que esto es simbólico, días proféticos son años. Ya lo hemos estudiado esto varias veces según la clave de Ezequiel 4:6, ¿no? Día por año te lo he dado. Muy bien, pero el versículo 14 vuelve a repetir esta persecución contra la mujer con las siguientes palabras. Apocalipsis 12:14 dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ya no dice 1260 días. ¿Cuánto dice? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, 3,5 tiempos entre los hebreos eran 3,5 años, porque ellos le llaman tiempos a los años. Y eso se nota claramente por el asunto de Nabucodonosor. 7 tiempos pasarán sobre ti, te convertirás en un animal, pero luego retornarás a tu reino. Y 7 tiempos significaban 7 años. Así que entonces los tiempos son años. 3,5 tiempos serían 3,5 años. 3,5 años a 30 días por mes, porque los meses en el calendario hebreo tienen 30 días. Por eso que cuando se dice del arca de Noé, que estuvo durante 5 meses, luego dice 150 días. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces cada mes tiene 30 días en el calendario hebreo, ¿correcto? Ahora bien, a 30 días por mes en el calendario hebreo, 3 años y medio son 1260 días, la misma cifra. Durante ese tiempo, de los 1260 años, la mujer fue perseguida. Esto se cumplió entre el año 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo, cuando se declara que las persecuciones papales se levantaron contra la iglesia cristiana. ¿Correcto? De eso ya hemos estudiado otras veces. En Daniel 7 también lo hemos leído. Ahora bien, siendo estas persecuciones hasta 1798, quiere decir que Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, llega hasta esa fecha. ¿Y luego qué? Volvamos a Apocalipsis 12 y ahora nos vamos al 14 hasta el 17. Fíjense lo que dice acá. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, hasta 1798, cuando Napoleón Bonaparte se lleva preso al Papa Pío VI y terminan las persecuciones contra la mujer. Y entonces Estados Unidos abre sus puertas. La segunda bestia que sube de la tierra, de Apocalipsis 13, que representa a Estados Unidos, le abre las puertas a los perseguidos por el papado. Por eso dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Verso 16.
Pero la tierra, escucha bien, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué significa esto? En el momento en que la mujer, la iglesia, estaba siendo perseguida por el poder papal con la Inquisición, que se desató en 1517, abrió su boca la tierra y se tragó el río de la persecución de la serpiente. Ese río de persecución que estaba a punto de ahogar a la mujer fue tragado por la tierra. Y como dice que la segunda bestia sube de la tierra y la tierra representa América, entonces América le abrió las puertas a los perseguidos por el papado. Y cuando les abre la puerta, huyen hacia allí los protestantes que estaban siendo perseguidos por la Inquisición. ¿Y qué ocurre? Seguimos leyendo, Apocalipsis capítulo 12, verso 16 y 17. Entonces el dragón, verso 16 y 17. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, América abrió su boca, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Verso 17. Entonces, después de eso, después de que América le abre las puertas a los protestantes. ¿Qué año fue que América les abrió las puertas a los protestantes? Con su independencia en 1776. Vengan todos, decían en Estados Unidos, esta es tierra de libertad. Por su independencia, los Estados Unidos se caracterizaron por la libertad civil y la religiosa. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, pero se fue a hacer guerra contra el resto, contra el sobrante de la descendencia de ella. Fíjate, ¿ah? Es decir, hay una descendencia de esa mujer, de la mujer que representa a la iglesia protestante perseguida, sus hijos. Y de sus hijos dice que hay un residuo, es decir, de todos los protestantes va a haber un pequeño residuo, uno aparte, distinto de todos los demás. ¿Y qué características tiene? Del resto de la descendencia de ella, hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Después de 1798, de entre todos los protestantes, de toda la descendencia de la mujer, iba a quedar un residuo. Ese residuo que iba a quedar era el que tenía los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. A eso se les reconocería como el pueblo de Dios. Qué interesante. Ahora, fíjate en esto. Para el año 1798, cuando estaban todas las iglesias protestantes que estaban huyendo por causa del papado, de allí de entre todos ellos se levantó un pequeño grupo con la proclamación del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Este grupo que aceptó los mandamientos de Dios y el testimonio profético en 1844 fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, todas las demás iglesias rechazaron los mandamientos de Dios hasta el día de hoy. Todos los evangélicos, bautistas, etcétera, todos los movimientos de esa época, metodistas, presbiterianos, todos ellos rechazaron de plano la ley de Dios y el mensaje profético. Y solamente los adventistas aceptaron la ley, por eso se llamaron del séptimo día, porque guardaban el sábado, y aceptaron el testimonio profético de la segunda venida de Jesús, Daniel y Apocalipsis. Mientras tanto, las demás iglesias no quisieron. Así que no fue nada arbitrario de los adventistas. Simplemente estos adventistas eran parte de todos esos protestantes, pero al estudiar las profecías, al entenderlas, llegaron a formar ese nuevo grupo que se llamaron el residuo o los adventistas del séptimo día. Muy bien. Por eso la Biblia dice que ese grupo se caracterizaría por estas dos cosas: los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Siendo así, de ese grupito, de allí de los que tienen la ley y el testimonio,
de entre ellos es que salen los sellados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ahora bien, ¿cuál iba a ser el símbolo directo del sello que tendrían estos de ese grupito del remanente? Vamos a ver, ¿cuál era esa señal? Porque Isaías habla constantemente de esos que serán señalados, ¿no? En el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 19, fíjense lo que dice el profeta sobre esos que tienen la señal. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Fíjate, dice, y pondré entre ellos señal. ¿Qué cosa dice que va a poner entre ellos? Señal. Y sigue hablando Isaías de los que tienen la ley y el testimonio. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán, predicarán mi gloria entre las naciones. Así que de estos que son sellados se dice que son los escapados de entre ellos. Es decir, del mismo pueblo de Dios, de ahí va a salir un grupito de sellados, los escapados, de en medio de la lucha que va a haber dentro de la misma iglesia. Los escapados, ¿correcto? Escapados se les dice, ¿por qué? Porque escaparon del error y permanecen en la verdad pura, en la ley y los profetas. Permanecer en la verdad no es simplemente decir, yo permanezco ahí donde estuve sentado, donde me bautizaron. No, permanecer en la verdad es permanecer en la doctrina de esta iglesia adventista del séptimo día. Los que permanezcan en la doctrina, esos son el residuo de Dios. Así que ninguna otra característica tienen. En los días de Isaías, ellos eran un pequeño remanente. Un pequeño remanente dentro de todo el pueblo de Israel. Interesante, ¿no? Es así como se presenta en la Biblia. Tal es así que el Señor declaró que ese remanente del mismo pueblo iba a ser el remanente al cual Dios protegería. Fíjense lo que dice en Isaías capítulo 1, versículo 10 y 11. Vamos a ver qué cosa dice ahí. Fíjense lo que dice acá. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y ahora quiero dejar algo en claro, aquí se está refiriendo Isaías al mismo pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a él está diciendo príncipes de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué? Por su comportamiento que habían tenido. Cuando tú lees desde el versículo 1 hasta el versículo 9 de Isaías 1, te vas a dar cuenta de que está hablando del pueblo de Dios. Pero eso no es todo, seguimos leyendo. Verso 11, fíjate lo que sigue diciendo. Perdón, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 9. Ahí está mucho más claro, ¿ya? Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Les dice a los del pueblo de Israel. Verso 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Verso 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado ¿qué dice? Un resto pequeño, un remanente, como dicen las versiones antiguas, ¿no? Remanente o resto pequeño es lo mismo, la palabra remanente es lo último. Si no nos hubiese dejado un resto pequeño, y ahora comparas eso con Apocalipsis 12:17, el resto de la descendencia de la mujer, el residuo, el remanente. Si no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Es decir, a pesar de que todo el pueblo se apartó de Dios, a pesar de que Dios le llamó a sus dirigentes príncipes de Sodoma y al pueblo, pueblo de Gomorra, había un remanente. Y gracias a ese remanente es que todo el pueblo de Israel no se convirtió en Sodoma y Gomorra, sino que por ese remanente permaneció la nación judía, era el pueblo de Judá, en los días de Isaías. Ahora bien, de ese remanente es que se dice que fueron señalados.
Pondré entre ellos señal, dice el texto, y estos que son señalados de ahí, de ese remanente, son los que salen a proclamar mi gloria entre las naciones. Ahora, Apocalipsis 18:1 hace mención de esa misma profecía de Isaías, porque lo que está publicando Isaías es para el fin. A ver, antes de ir a Apocalipsis 18, sigamos leyendo Isaías 66, verso 19 hasta el 21, para que nos demos cuenta de que esto es para el fin del tiempo. Muy bien, esto es profecía. Isaías 66, verso 19 y 20. Fíjate bien. Y pondré entre ellos señal, ahí está, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. ¿Ya? Y luego dice hacia el final, y publicarán mi gloria entre las naciones. Ahora, verso 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, a su iglesia. Dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Verso 21. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Verso 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que ya hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Para qué tiempos son estos? Para el fin de la historia. ¿Correcto? Cuando se tenga que dar la proclamación de la gloria de Dios en todas las naciones. Esto se llama el fuerte pregón. Ahora, dejemos esto en claro. Los 144,000 que reciben la señal, acá son representados como los que salen a proclamar el evangelio al mundo entero y reúnen a esa gran multitud que juntamente con los 144,000 pasan por la grande tribulación. Interesante. Así que entonces, 144,000, símbolo del Israel moderno, y una gran multitud, símbolo de toda tribu, lengua, pueblo y nación, que tenían sus palmas en las manos y que adoraban en el trono de Dios. Muy bien. El testimonio bíblico nos está mostrando, entonces, 144,000 con una señal para salir a proclamar el evangelio final. Y ahí están ya los dos grupos. Pero eso no es todo. Veamos ahora directamente el símbolo de la señal. Libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 y 20. El sello. Vayamos a la señal directamente. Ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Por qué se sella la ley entre los discípulos de Cristo? Vamos a ver. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Ezequiel 20, 12 y 20. Ezequiel capítulo 20, versos 12 y 20. Dice allí la Escritura. Y les di también mis días de reposo, sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. De manera que entonces aquí se presenta al sábado como señal de Dios. Santificad mis días de sábado y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. De manera que entonces los 144,000 serán reconocidos por el sello del sábado. Esa es la señal de Dios. La señal que protegerá de la destrucción final, porque el texto dice, no destruyas la tierra, no toques el mundo hasta que no sean sellados los hijos de Dios. Cuando ya sean sellados, entonces los instrumentos de destrucción caen sobre la tierra. Ahora, este sello del día sábado ha de ser colocado por el Espíritu Santo en el pueblo de Dios para los últimos días. Efesios capítulo 4, verso 30 nos dice lo siguiente. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es el Espíritu Santo el que sella para el día de la redención. Es Él el que pone el sellamiento. Cuando dice el texto, no toques la tierra y el mar hasta que sean sellados, está diciendo hasta que el Espíritu Santo los selle. Y el sello que va a poner es un sello
que lleva la característica de el Padre y del Hijo en aquellos que lo reciben. ¿Cómo es eso que la característica del Padre y del Hijo? Bueno, el sello, que está representado por el día sábado, representa directamente al carácter de Dios y al carácter de su Hijo Jesucristo. Tal es así que entonces los que reciben el sello, que representa el día sábado, tendrán el carácter de Dios y el carácter de Jesucristo en sus vidas. ¿Y cómo es eso? ¿Cuál es el carácter de Dios y cuál es el carácter de Jesucristo? Bueno, cuando nosotros leemos, ate el testimonio y sella la ley entre mis discípulos, y luego se menciona el sábado como parte de esa señal, hay algo que Dios también declara. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Vamos a ver. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y aquí lo que llevan los hijos de Dios en su frente va a ser el nombre de Dios a través de ese sello. Vamos a ver cómo. Les di también mis días de sábado para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Es decir, el sábado se constituye en una señal de santificación. Y esa señal de santificación solo se logra cumpliendo con algo. Vamos a ver. Fíjate primero lo que dice acá. Les di mis días de sábado para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Vamos a Apocalipsis 14, 12. Y compara con lo que dice acá. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ajá. O sea, el sábado es señal de santificación. Y luego dice que para que sean santos, los hijos de Dios deben guardar todos los mandamientos de Dios, más la fe de Jesús. Ahora bien, ya tenemos dos cosas acá que tenemos que entender: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿A qué cosa representan los mandamientos de Dios y a qué cosa representa la fe de Jesús? Los mandamientos de Dios. Vamos al libro de Éxodo capítulo 33, versículo 18 y 19. Veamos qué cosas son esos mandamientos de Dios. Moisés entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Verso 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria, Dios le dice: yo te mostraré mi bien proclamando mi nombre. Eso quiere decir que en el nombre de Dios estaba su gloria, ¿correcto? Esto iba a pasar proclamándole a Moisés. Allí estaba su gloria, todo su bien estaba en su nombre. Ahora bien, ¿qué le mostró Dios ese día a Moisés cuando pasó proclamando su nombre? Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. Fíjate bien y entiende bien, ¿eh? Dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Muy bien. Dios pasa delante de Moisés proclamando su nombre y le menciona su carácter justo y misericordioso. Y como emblema de ese carácter justo y misericordioso que es su gloria, ¿qué cosa le dio a Moisés? Éxodo capítulo 34, verso 28. Sigue leyendo. Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué cosa le dio Dios como emblema de su carácter a Moisés? Sus 10 mandamientos, ¿correcto? Estos 10 mandamientos eran el nombre de Dios, la gloria de Dios que se le mostró a Moisés. Bueno, ¿y dónde dice que la ley sea el nombre o la gloria de Dios? Vamos a ver.
Primera de Samuel, capítulo 4, verso 22. Cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto donde estaban los 10 mandamientos, ¿qué se dijo? Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. O sea que cuando se llevaron los 10 mandamientos se llevaron la gloria de Dios. Cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, Dios le dio su nombre, su carácter y le entregó los 10 mandamientos. Así que entonces, la ley de Dios es la gloria de Dios, su nombre es la gloria de Dios y su carácter es la gloria de Dios. Conclusión, la ley de Dios es la gloria de Dios, su carácter, su nombre. Muy bien. Ahora, ¿y el nombre de Jesucristo cuál es? Vamos a ver. Libro de San Mateo, capítulo 18, verso 20. Espérate porque estoy mencionando este nombre, ahorita te vas a dar cuenta. San Mateo 18, 20. Fíjate lo que dice allí. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué cosa es estar congregados en el nombre de Cristo? En su evangelio, en su mensaje. Todos los que se reúnen para estudiar la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, esos se están reuniendo en su nombre. Ya está. Ya tenemos el nombre de Dios que es la ley y ya tenemos el nombre de Dios, de Jesús que es el evangelio. ¿Correcto? La palabra de Dios. Todas las santas escrituras son el nombre de Jesús. Una cosa es la ley de Dios, que fue escrita por Dios e inspirada por Dios, redactada por Él. Es totalmente divina. Y otra cosa es el Evangelio, que fue escrito por hombres, inspirado por Dios, y no es totalmente divino, sino divino y humano. ¿Correcto? La ley es totalmente divina, el Evangelio es divino y humano. En la ley solamente vemos el carácter expreso de Dios. En el Evangelio vemos el carácter de un ser humano y a la vez divino, que es Jesucristo. ¿Está claro? Así que entonces la Biblia es la representación de Jesús y los 10 mandamientos es la representación del Padre. El nombre de Dios es la ley y el nombre de Jesucristo es el Evangelio, la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, ahora vamos a Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Fíjense lo que dice allí, Apocalipsis 14, 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. O sea que los 144,000 se caracterizan por tener los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El nombre del Padre y el nombre del Hijo. Más claro que el agua ya no puede ser. Ahora, teniendo eso en cuenta, el sábado, que es la señal de santificación, dice que es puesto en todos aquellos que son los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, para que tú guardes verdaderamente el sábado, tienes que tener los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la ley y el evangelio, ambas cosas. Y entonces el sábado te es colocado como señal. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo te va a poner ese sello? Vamos a ver. En primer lugar, cuando hablamos de la obra del Espíritu en relación con la ley, Ezequiel capítulo 36, verso 27. ¿Qué cosa dice allí? Ezequiel 36, 27. Y aquí estamos profundizando en todo lo que es el sistema del sello de Dios. Dice así: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dios está prometiendo a su pueblo, voy a poner mi espíritu entre vosotros. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, cuando Dios te pone el Espíritu Santo dentro, Él escribe los mandamientos de Dios en ti. En el nuevo pacto Dios pone el Espíritu Santo en el hombre y dice, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. ¿Correcto? Esa labor la hace el Espíritu Santo, porque solo poniendo el Espíritu hace que el hombre pueda andar en los preceptos y mandamientos de Dios. Ahora, el Espíritu, ¿a qué cosa se le está llamando? ¿De qué manera el Espíritu va a hacer ese trabajo en el hombre? Vamos a ver. San Juan capítulo 6, verso 63. San Juan 6, 63. Fíjate lo que dice allí.
Dice así: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Es decir, Dios pone su espíritu en nosotros por su palabra, que hace posible que obedezcamos los mandamientos de Dios, los 10 preceptos, preceptos y estatutos. Ahora, resumo. El Espíritu Santo viene a través del conocimiento de la palabra. Y cuando yo voy estudiando la Biblia, ella me enseña cómo se obedecen los 10 mandamientos. Y por eso dice el Señor: pondré mi espíritu, pondré mi palabra en ellos, y haré que con esa palabra anden en mis mandamientos, mis preceptos y mis estatutos. ¿Te das cuenta? Para obedecer la ley de Dios necesitas estudiar la Biblia. Nadie puede obedecer la ley de Dios si no sabe cómo hacerlo. Así que la Biblia te enseña cómo se obedece la ley. Habiendo entendido eso, esto significa que para que tengamos el sello de Dios en nuestras frentes, tendremos que haber estudiado la palabra de Dios. Y al estudiar la palabra de Dios, que es la vida de Jesús, esa vida pasa a ser nuestra. Y entonces ya tenemos el sello en nosotros, puesto por medio del sábado, para que guardemos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso significa que todos los que aceptan la verdad del sábado terminarán sellados con la imagen de Cristo y del Padre en ellos. Es decir, serán un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, ¿y cuál es el mensaje que hace posible que los hijos de Dios reciban rápidamente ese sello? El mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis capítulo 14. Leamos ahora de los 144,000 todo lo que tienen para recibir ese sello, ¿ya? Apocalipsis capítulo 14, verso 1 hasta el 6, vamos a leer. Dice, y ahora lo vamos a ir entendiendo ya con símbolos, ¿ya? Después miré, y aquí el Cordero, Jesús, estaba en pie sobre el monte de Sión, sobre la iglesia vencedora. Y con él 144,000, con Jesús, que tenían el nombre de él, es decir, el conocimiento de su palabra, el Evangelio, y el de su Padre, la ley de Dios, escrito en la frente, guardadas en la mente y en el corazón. Verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Cuál es ese cántico que cantaban? Apocalipsis capítulo 15, fíjense cuál es el cántico que cantaban ellos. Versículo 2 hasta el 6. Vamos a ver qué dice allí. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Solo los que vencieron a la bestia y su imagen. Esto significa que son solo los que vivan en los últimos días, después de la ley dominical, de la alianza del papado y del protestantismo. Habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, que es la ley dominical, y el número de su nombre, que es el 666 de la economía mundial, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Cuál es ese cántico? El cántico de Moisés, la ley. El cántico del Cordero, el Evangelio. Así que estos eran los cánticos que cantaban. Y solo estos 144,000 lo podían cantar y nadie más. ¿Por qué? Porque los 144,000 son
aquellos que reciben el sello gracias al mensaje de los 3 ángeles. Cantar el cántico de los 3 ángeles significa predicar esos 3 mensajes, un cántico de liberación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De tal manera que los 144,000 cantaban la ley y el evangelio. Y como han cantado la ley y el evangelio, la van a seguir cantando por siempre. Son los únicos que conocen porque es el cántico de su experiencia, de haber demostrado la justificación por la fe en base a la ley. Son los únicos que van a poder hablar de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y entonces ellos son los que predican al mundo la ley y el evangelio para el final del tiempo. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. Ahora ya entendimos lo que es el cántico, ¿no es cierto? Volvamos otra vez a Apocalipsis capítulo 15, seguimos leyendo allí. Verso ahora nos toca 4 y 5. Sigue diciendo allí. Fíjense lo que cantaban ahora dentro de su cántico, ¿eh? Escúchelo bien. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Qué dice ahí? Temed a Dios y ¿qué? Y dadle gloria. ¿Quién no te temerá y te dará gloria? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Temed a Dios, dadle gloria, adorar al Creador. ¿Por qué? Porque tus juicios se han manifestado, porque la hora del juicio ha llegado. Entonces, ¿qué cantaban? Cantaban el mensaje de los 3 ángeles. Es el cántico de Moisés y del Cordero. Ahora, ¿y por qué le llama de Moisés y del Cordero? Bueno, sencillo, porque en ese mensaje del primer ángel, cuando se habla de la hora del juicio, tienes que estudiar del santuario. Y entonces tienes que ir a los escritos de Moisés, todos los cánticos de Moisés, todo lo que escribió de la ley. Y cuando tú hablas del juicio de Cristo como intercesor, estás hablando del Cordero, el Evangelio, la ley y el Evangelio. Así que esos mensajes de los 3 ángeles son el cántico de Moisés y del Cordero. Y por eso cantan los 144,000, porque entendieron perfectamente los mensajes de los 3 ángeles. Y al entender perfectamente la verdad, ellos tenían esa verdad dentro de ellos. Era la pura verdad, sin mezcla de nada. Y por eso se les da un nombre, porque tenían una verdad pura. ¿Cuál es el nombre que se les da? Seguimos leyendo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 y 5. Fíjate lo que dice allí. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Las mujeres son las iglesias falsas, las iglesias de Babilonia junto con su madre. Eso quiere decir que los 144,000 son puros. ¿Puros por qué? Porque profesan una fe pura. Por eso se les llama vírgenes. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2, fíjate lo que dice allí el apóstol Pablo. ¿Qué cosa es la virginidad espiritual? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ah, interesante. O sea, la pureza, la virginidad significa la pureza del mensaje. Y los 144,000 no se mezclaron con la inmundicia de las rameras de Babilonia. Vale decir, con las iglesias ecumenizadas desde Roma hasta el protestantismo que dejaron la ley de Dios. Desde el momento que se convierten a Dios, no volvieron más, jamás, a las ideas de Babilonia. ¿Por qué? Porque hay muchos que pertenecieron a ese grupo, pero una vez que reciben el evangelio, que reciben el mensaje, nunca más retroceden a Babilonia. Y por eso de ellas se dice, profesan una fe pura, son vírgenes. Interesante. En la parábola de las 10 vírgenes se representa lo mismo. Así que entonces, los 144,000 son gente que cuando escuchan el evangelio y salen de Babilonia, nunca más vuelven a ella. Así como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, de quien está el símbolo de los 144,000, salió de Egipto y nunca más volvió allí, porque Dios dijo, no volverás jamás a Egipto. Nunca volverás allá. Así que de esa manera entonces, el pueblo de Dios no regresa a Babilonia. Pero bien, ahora sigue diciendo de este pueblo más aún.
son vírgenes porque tienen la fe pura. Estos son los que cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Ahora, teniendo esa fe pura, tienen la verdad pura dentro de ellos. ¿Y qué hace esa verdad? Seguimos leyendo. Volvamos a Apocalipsis 14, 5 y 6. Fíjense lo que sigue diciendo ahí. Estos son los que con mujeres no se contaminaron, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Cómo se le sigue a Cristo? A través de su palabra. Sígueme, dice Cristo, ¿no? Y seguimos sus pisadas, sus huellas a través de las Santas Escrituras. Sigue diciendo más. Estos fueron redimidos. Ahora, quiero que entiendas esta parte, ¿no? Seguir a Cristo significa que lees la Biblia, solo vives de la Biblia, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso se llama seguir a Cristo. Entonces tú te llenas de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, como están llenos de la palabra del Señor, dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Es decir, estos son un grupo especial de primicias. ¿Qué cosas eran las primicias en el pasado? Cada vez que iba a llegar el tiempo de la cosecha, se festejaba la fiesta de las primicias. Venía la Pascua, comenzaban los panes sin levadura y al tercer día se mecían las gavillas de las primicias. ¿Correcto? Ahora, esas primicias se habían sacado antes de que se haga la cosecha total de los terrenos de los israelitas. Y esas primicias se venían a entregar al Señor para que estas primicias fuesen mecidas el día que llegaba el tiempo de la celebración de los panes sin levadura con la Pascua. ¿Correcto? Esas primicias también son una representación de la resurrección de Cristo junto con los que resucitaron con él. Primicias, ¿eh? Son los primeros. Ahora bien, los 144,000 son las primicias de la cosecha final de la predicación del Evangelio. Cuando se termina de predicar el mensaje de los 3 ángeles, la Biblia dice que llegó la hora de cegar la tierra, la cosecha final. Pero en esta cosecha, primero salen los 144,000 y después sale la grande multitud. De ahí que entonces los 144,000 deben ser los primeros sellados. Y cuando estos sean sellados como primicias, salen a predicar la gloria de Dios entre las naciones, el mensaje final de Apocalipsis 18 que llena toda la tierra con la gloria de Dios. Y entonces todos esos que aceptan la verdad del sábado son sellados como cosecha final. Así que primero son sellados los 144,000 y después la cosecha final. Ya está. Ahora sigue diciendo de los 144,000 lo siguiente. Seguimos leyendo. Apocalipsis capítulo 14, verso 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué dice que en sus bocas no fue hallada mentira? ¿Ah? Bueno, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Entonces estos tenían la verdad dentro y de la abundancia de esa verdad hablaba su boca. Lo que significa que los 144,000 solo predicaron el escrito está y solo hablaron el escrito está. No está hablando de la mentira común, está hablando de la mentira en general. Porque los que tengan la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, hablarán solo la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Qué interesante. Por eso dice, en sus bocas no fue hallada mentira, porque todo lo que publicaron, todo lo que predicaron fue la pura verdad. Por eso, los 144,000 tienen que ser un grupo que solamente se basa en el escrito está. No habla más de lo que dice el escrito. Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos 17:11. Estamos entendiendo, ¿no es cierto? Los 144,000 entonces son los que se van a llenar de la palabra de Dios. Por eso que tanto decimos año bíblico, año bíblico. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Fíjate en esto. A ver, lo voy a ilustrar. Supongamos que tenemos una linterna en la mano, ¿no? Una linterna para alumbrar, ¿ya? Ahora, para que esa linterna alumbre, tienes que tener una batería puesta, ¿no? Ya sean pilas o baterías modernas. Ya. Una vez que tú pones esa batería,
el resultado inevitable es que cuando apretes el botón, ¿qué va a pasar con la linterna? Va a alumbrar, a menos que tenga el foco quemado, ¿no? Asegúrate por eso de que tu foco no esté quemado. Muy bien, entonces, las baterías van a proporcionar la energía para el alumbrado. De igual manera, cuando tú te llenas del conocimiento de la Biblia estudiándolo, ¿no? En tu sencillez, no ahí desesperado, a ver, voy a estudiar, pero es que no entiendo, no paso de este versículo y me quedo ahí. No, así no se estudia la Biblia, ¿no? Porque hay algunos que se quedan en el versículo y no pasan de ahí hasta que no entiendan todo el versículo. No sé qué cosa quieren comprender. Para entender el versículo no se entiende porque te quedes en él. No se entiende porque quieras leer letra por letra. No, así no se entiende. Gasta tu cerebro si quieres así, pero así no vas a llegar al cielo. Entonces, ¿cómo se entiende? Sencillo. Cuando tú vas leyendo la Biblia, lees todo el capítulo, sigues leyendo el otro capítulo, y de pronto cuando tú ya estás llegando por la mitad de la Biblia, aquello que tú no entendías en Génesis, acá te lo explica en Salmos. Y tú dices, tanto que me retuve en Génesis 1:1 y acá había estado la explicación. ¿Por qué? Porque la Biblia se entiende un poquito aquí, otro poquito allá. ¿Correcto? Ella misma tiene la explicación. Tú no vas a poder explicar. ¿Qué vas a poder tú? Eso es un imposible, no tienes mérito para hacerlo. El único que te puede explicar eso es el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Un texto con otro texto, no hay otra manera. Muy bien. Entonces, tú lo que vas a hacer es leer tu año bíblico, lee todas las historias, lee, sigue leyendo. Al principio todo es lectura. Es como el bebito, ¿no? El niño cuando está creciendo todo es instrucción, ¿no? Ni siquiera le dices por qué, ¿no? Ya quiere tocar los cables de corriente, ¡pum!, le pegas la mano, saca la mano, ya, ¡ay! O sea, es todo lo que le dices, ¿eh? Él simplemente saca su manito porque le dolió, pues, ¿no? Pero él ni siquiera entiende. ¿Que acaso le dices tú al niño, a ver, hijito, te voy a explicar, mira, por este cable que es de cobre, pasa corriente que se genera en la hidroeléctrica, desde allí viene y entonces cuando pasa por acá, sientes un sacudón, te mata. No, no le vas a explicar eso porque no va a entender nada. Tú le dices hidroeléctrica, se te va a quedar mirando, ¿no? Porque no sabe ni lo que es eso. Entonces tú solo vas directo al punto. Como eres un niño espiritual, Dios va directo al punto contigo. Te cuenta la historia de Adán, de Eva, de todos los demás. Una vez que tú has leído así todo tu año bíblico, ahora le toca al Espíritu Santo enseñarte a vincular un texto con otro. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando vayas a la iglesia, escuchas un mensaje, escuchas de allá, escuchas al predicador cómo hila los textos y tú también comienzas a aprender a hilar. Y se te hace fácil porque ya leíste una vez la Biblia entera. ¿Por qué? Porque dices, yo leí esto en algún sitio de la Biblia. Y comienzas a buscar eso. Te ayudas con la concordancia y la concordancia te da más luz. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, así es como funciona la lectura de la palabra del Señor. De tal manera que estos 144,000 se llenaron del conocimiento de la palabra de Dios. Y al tenerla dentro, en su mente y corazón, ahora ellos andaban diciendo, no hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque yo lo leí en la Biblia. Oye, ¿y aquello puedo hacer? Tampoco eso. ¿Por qué? Porque en la Biblia decía así. Ya que eso sí puedes, porque la Biblia dice que sí. ¿Por qué? Porque ya la leíste, entonces te vas acordando y el Espíritu Santo hace ese trabajo. Y entonces, como tienes la verdad dentro, tú vives de esa verdad, de la abundancia del corazón, habla tu boca. Por eso en la boca de ellos no fue hallada, ¿qué? Mentira. Ahora bien, ¿qué mensaje es la verdad que va a hacer que no seas mentiroso en este tiempo? Fácil, el que sigue en el versículo 6. Seguimos leyendo, Apocalipsis capítulo 14, versos 5 y 6. Fíjate lo que dice allí. Apocalipsis capítulo 14, versos 5 y 6. Y en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ojo que sin mancha significa que la verdad de Dios está dentro de ti. Porque después tú eres manchado por todo lado. Pero con la palabra de Dios dentro, eres sin mácula, porque tienes la pureza. Tu mente es pura. Lo que necesita ahora ser puro es tu carne. Por eso luchas contra tu carne por medio de tu mente. ¿Por qué? Porque con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces sirves por el conocimiento que tienes en la palabra.
Por eso eres sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, no es que eres sin mancha delante del trono de Dios porque tú eres purito, pues tú eres un angelito, aquí no se te fue ninguna. No. Tú eres sin mácula porque solo hiciste lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que te hace sin mácula. Así que no luches tú por hacerte santo, lucha tú por dejar que Dios te haga santo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Porque hay algunos que dicen, ya, entonces no tengo que mentir, no tengo que robar, no tengo que tener ni un mal pensamiento, y comienzan a luchar, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Porque van a terminar como los curas de la Edad Media que todavía hay en el Opus Dei, agarrando su fuete, golpeándose la pobre espalda, no sé para qué la malogran, y entonces con eso vas a creer que te estás santificando cuando cada día te haces peor. Eso no santifica a nadie, así de sencillo. Lo que te va a santificar es matar los deseos de la carne con el Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que llénate de la palabra de Dios para que ella sea la guía de tu vida. Olvídate de todo lo demás. Ni aún lo que razonas vale, sino lo que dice la palabra. Los 144,000 son gente así. Y de ellos dice el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Ya está. Esos son los 144,000, ¿correcto? Por eso, estos tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente. Es decir, guardaron el sábado correctamente. Cuando tú lees la Biblia todos los días en la semana y la Biblia se hace tu guía, entonces tú estás santificado por la verdad. Y vienes el sábado y santificas el sábado, porque solo los santos pueden santificar algo. Así que a fin de santificar el sábado tú mismo tienes que ser santo, pero eso no lo logras tú. Ya hemos dicho que lo logras con la palabra dentro. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Tú vives de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya. Ahora, hasta aquí podemos ver que los 144,000 entonces salen del último tiempo, son los que van a ser sellados para ser librados del tiempo de la destrucción y son los que tienen los mensajes de los 3 ángeles en su vida. Ezequiel capítulo 9, verso 4 al 6. ¿Qué va a pasar con ellos? Ezequiel 9, 4 al 6. Muy bien, este es el testimonio de la Biblia y hasta aquí hemos visto que los 144,000 serían literales de acuerdo con las Santas Escrituras y que juntamente con ellos hay una gran multitud, porque hay algunos que dicen que solo 144,000 se van a salvar. No. 144,000 más la gran multitud. Así que no te equivoques, por favor. Ezequiel capítulo 9, verso 4 al 6. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Ezequiel 9, 4 al 6. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Por qué se pedía que se les ponga una señal? Versículo 1 y 2. Ezequiel 9, 1 y 2. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Verso 2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrados se pararon junto al altar de bronce. ¿Qué cosa dice que habían? Ángeles destructores, 6. ¿Por qué? Porque de las 7 plagas, 6 son destructoras y una es la alianza de los poderes de la tierra. Verso 3, sigue diciendo, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. La gloria de Dios sale del templo y se acaba el tiempo de gracia. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es decir, hay abominaciones, idolatría, paganismo dentro de la iglesia, y se sella a los que están en contra de eso dentro de la iglesia. Verso 5. Y a los otros dijo oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Verso 6.
y matar a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, el sábado, todo lo que hemos estudiado, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, es decir, la matanza comienza por los dirigentes de la iglesia, aquellos que habían dejado de proclamar la verdad del tercer ángel del sellamiento, eran los primeros en ser muertos por el ángel destructor. Muy bien. Ahora, esto se cumple en Apocalipsis 7. Sella primero a mi pueblo, no permitas la destrucción. La destrucción que caiga después de sellados los 144,000. Ya está. Hasta aquí está claro el asunto de estos 144,000 que son los que salen a proclamar el último evangelio de salvación. Entonces los 144,000 son un grupo que debe salir antes de la ley dominical. O sea, los 144,000 tienen que ver directamente solo con adventistas del séptimo día, porque son los que tienen el sello. ¿Te das cuenta ahora? Y ahora, antes de que salga el decreto dominical, se está predicando. Supongamos que hoy día se convierte un católico, protestante, espiritista, musulmán, etcétera, lo que sea, y se convierte al mensaje del tercer ángel. Como todavía no ha salido la ley dominical, él es un candidato a participar de los 144,000, ¿correcto? Si sigue los lineamientos que se ha dado de ese grupo, que son los que reciben los tres ángeles, buscan amoldar sus vidas con ese mensaje para ser de los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Ahora, sale el decreto dominical y de allí en adelante ya no son 144,000 ninguno, solo son la gran multitud, que se unen a los 144,000 para esperar la segunda venida de Cristo. Y son millones los que se van a unir. Aparte de los 144,000 en la iglesia adventista, habrán muchos otros adventistas, pero que participarán del martirio final. No sabemos quiénes sean. La mensajera del Señor dice, solo podremos saber en su momento, cuando Dios lo disponga, quiénes son esos 144,000. Dice, no discutan sobre quiénes son, pero sí hablemos sobre quiénes son. Eso es otra cosa. Pero no discutamos sobre quiénes son. Es decir, no discutamos diciendo, ¿será este? Ah, seguro que es aquel. Ah, ese de hecho que es. No, tú no puedes decir eso porque tú no conoces la vida de nadie. Así que, más allá de eso, Dios hará saber en su momento quiénes son esos 144,000. ¿Cuándo va a ser ese momento? Dice que los 144,000 son los únicos que oyeron la voz de Dios que señalaba el día y la hora de la venida de Cristo, hacia el final. Así que en su momento Dios hará conocer. Por ahora, ocúpate tú de ser un 144,000, que es otra cosa. ¿Correcto? Muy bien. Hasta aquí la Biblia ha mostrado a estos dos grupos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 al 16. Y ahora vamos a leer las citas del espíritu de profecía. ¿Qué dice el espíritu de profecía sobre estos 144,000 y cómo los presenta? ¿Como literales o simbólicos? Vamos a ver, con la Biblia hemos visto la literalidad de los 144,000. Dice ahora, vi volar por en medio del... capítulo 7, versículo 11 al 14 hemos dicho. Apocalipsis 7:11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Verso 12. Diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Verso 13. Entonces, uno de los ancianos, de los 24 ancianos, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Verso 14. Y Juan respondió, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora fíjate en esto, por favor. Estos que son la gran multitud, juntamente con los 144,000, todos, hablando de todos ellos, porque de eso se está hablando en todo el capítulo 7.
De todos ellos se dice, estos han venido de la gran tribulación. ¿Y qué gran tribulación es esa? Seguimos leyendo ahora el versículo 15, fíjate. ¿Cuál es esa gran tribulación? ¿Qué tenía que ver? Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Verso 16. Verso 16. Fíjate lo que dice acá. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. La cuarta plaga. El sol no caerá más sobre ellos. Esto solo sucede en la cuarta plaga. Ni calor alguno. Verso 17. Porque el cordero que esté en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que entonces, los 144,000 y la gran multitud son los que pasan por las 7 postreras plagas, por la grande tribulación. Quedan vivos hasta la segunda venida de Cristo. ¿Correcto? Muchos mártires junto con los 144,000 de la iglesia adventista del séptimo día. Millones de mártires de los de la gran multitud, pero de los que quedan hasta el final, pasan el tiempo de angustia y entran vivos al reino de Dios. O sea, serán trasladados vivos los 144,000 juntamente con aquellos de la gran multitud que hayan pasado por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque se le dice a Juan, ¿quiénes son estos de la tremenda cantidad de gente, de la gran multitud? Son los que han pasado por la tribulación. Así que ambos grupos pasan por la grande tribulación. Muy bien. Ahora, ¿qué dice la mensajera del Señor? Primeros Escritos, página 16, versículo 2. Diferencias primero entre los 144,000 y la gran multitud según el espíritu de profecía. Dice así, juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, esto es a la segunda venida de Cristo cuando se lleva a su pueblo al cielo, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. Fíjate lo que dice de los 144,000, ¿eh? Formaban un cuadrado perfecto. Y sigue diciendo, algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas. Y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Primeros Escritos, página 16. ¿Tenemos la cita para poner? Para que todos podamos leer. A ver, que se pongan por favor las citas, cosa que todos podamos leer, porque de repente alguien puede decir, ¿qué? ¿De dónde está leyendo? ¿Será verdad o no será verdad? Ahí está la cita, ¿no? Ahí está, los 144,000, dice, formaban un cuadrado perfecto. Ya. Ahora, ¿qué dice de la gran multitud? Vamos a la siguiente cita. La gran multitud formaba un cuadrado pero hueco. No era como el de los 144,000. Vamos a ver. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales, es decir, resucitaron. Estos son los que resucitan, no son los 144,000 que quedan vivos hasta el fin. Y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los 4 vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo se reúnen para no separarse más y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. En cada lado del carro nebuloso hay alas, debajo de ellas ruedas vivientes, y mientras el carro asciende, las ruedas gritan santo, y las alas al moverse gritan santo, y el cortejo de los ángeles exclama santo, santo, santo es el Señor Dios el Todopoderoso. Y los redimidos exclaman aleluya mientras el carro se adelanta hacia la Nueva Jerusalén. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadrado hueco en derredor de su rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa en mucho a la de los santos y de los ángeles, y cuyo rostro irradia amor benigno sobre ellos. ¿Cómo era? Dice, toda la multitud de todos los resucitados y todos que no son los 144,000, un cuadrado hueco. Y Cristo, dice, estaba al medio, mientras que los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. O sea, hay una diferencia de los dos grupos. Pero eso no es todo.
De los 144,000 dijo la mensajera del Señor lo siguiente. Fíjense lo que dice acá. El monte de Sión estaba delante de nosotros, esto es, al entrar en el cielo ya. Y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes, donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes, o si lo preferían usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo. El boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos, todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, todos los salvados, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos: aleluya. ¿Te das cuenta? Es decir, el Señor inmediatamente dijo a todos: momentito, acá solo van a poder entrar los 144,000, nadie más. ¿Correcto? Lo que significa que los 144,000 tendrán su morada dentro de la ciudad de Dios, porque toda la tierra estará ocupada con casas de plata, pero la ciudad es de puro oro. Así que entonces de los 144,000 se dijo: acá en este templo, en el monte, solo van a entrar ellos, porque ellos son los del servicio de Dios, los que van a servir en su templo día y noche. Muy bien, eso aparte de los demás. Luego sigue diciendo: hubo entonces un formidable terremoto, otra escena. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 exclamaron: aleluya, al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado, y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Fíjate, los 144,000 son aparte. No son toda esa gran multitud, todos los salvados de todos los tiempos ni resucitados. Son un grupo aparte. Muy bien. Características de los 144,000. Delante del trono sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia, de su imagen y de su señal, y del número de su nombre. Esto solo del final, porque la bestia y su imagen solo existen para la ley dominical. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno. Una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno, sino los 144,000, pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. ¿Qué te parece? Es decir, los 144,000 son los únicos que entienden ese canto y lo cantan, los demás salvados no pueden. Más aún sigue diciendo: son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos. Es decir, de los del final del tiempo, no están en otro momento. Son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido, desde que ha habido, ¿avanzamos? Nación, han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. O sea, los 144,000 solo estarán para el tiempo de angustia. Nada más. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas, las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor, la cuarta plaga. Y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed, pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que esta cita nos muestra que los 144,000 son del final, después de la ley dominical, y son los que salen victoriosos sobre la bestia y su imagen. Muy aparte de la gran multitud. Más aún dice:
Otros se van a juntar con estos 144,000 ¿para cuándo? La oposición de los enemigos de la verdad será coartada para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. Cuando la amonestación final sea dada, cautivará la atención de aquellos caudillos, jefes, por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad. Y algunos de ellos, de entre los jefes gobernantes del mundo, la aceptarán y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. Es decir, se van a unir a los 144,000, porque los 144,000 tienen que ser sellados antes de la ley dominical. Muy bien. Ahora, hay citas donde se menciona que Elena de White estaría con los 144,000, y algunos han dicho, ahí está, Elena de White va a estar, dice, va a ser un 144,000. No. Entendamos bien lo que dice la cita. Fíjate lo que dice acá. El ángel me dijo entonces, debes volver, y si eres fiel, tendrás con los, no serás uno de ellos, sino tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Así que no le dijo a ella que sería un 144,000, sino que estaría con los 144,000, acompañaría. De la señora Hastings, ¿qué cosa dice Elena de White? Dice, vi que ella, la señora Hastings, estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra, y estaría con los 144,000, otra vez con, no es una de los 144,000, estaría con, al igual que Elena de White, acompañaría. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella, descansaría durante el tiempo de angustia. Interesante. Pero acá hay otra cita que no dice con los, sino entre los. ¿Cuál es esa? Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Esto es distinto. Se nos pide esforzarnos para ser uno de ellos, para estar entre los 144,000. Solo los que reciban el sello del Dios viviente tendrán el pasaporte para pasar por los portales de la santa ciudad. ¿Qué te parece? Así que por las citas del espíritu de profecía, se entiende que los 144,000 son un grupo literal, un grupo separado de los demás grupos, un grupo que son las primicias del Cordero. Y Dios nos invita a estar en esos 144,000. Esforcémonos, dice, con todo el poder que Dios nos da. El poder es su palabra. Esforzarse significa que tomes toda la palabra y la estudies. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la palabra. Lee la Biblia y entonces podrás estar entre los 144,000. Ese es tu salvoconducto para poder entrar en el cielo. Así que ser un 144,000 no había sido cosa del otro mundo, había sido cosa de los que vivimos entre los últimos días. ¿Quieres ser un 144,000? Yo también quisiera ser. Así que estamos luchando por eso. Estamos buscando ese lugar, solo porque Dios lo ha prometido, porque si Él no lo dijera, sería una presunción nuestra. Pero Él ha dicho, esforcémonos por estar entre esos 144,000. Dios te invita, querido hermano, a que tú seas participante de esos 144,000 y que no estés viendo si el otro es 144,000 para tú recién serlo, no. ¿Sabes por qué los 144,000 son tan especiales? Porque son un símbolo de Jesús, que eso es muy distinto. ¿Cómo que es un símbolo? Lógico, porque ellos, al igual que Jesús, viven de la fe de lo que ellos mismos estudian. No dependen de nada ni de nadie. Cuando digo que no dependen de nada ni de nadie, significa que ellos comprenden la verdad, estudian, la escuchan cuando se predica el mensaje de los tres ángeles y la aplican para sí. No esperan que otro lo haga para ellos tener que hacerlo. Y cuando los otros no lo hacen, ya ellos tampoco no lo hacen. No. Ellos no son movidos por nada. Les digas lo que les digas. Así tú vengas y le digas, oye, ¿sabías que el presidente de tu iglesia había sido un tal por cual? Bueno, tú dices, si es que eres uno, si estás buscando ser uno de los 144,000, bueno, pues si él peque, es cosa de él. Pero yo no vivo de su fe. Así el caigo se levante, eso no prueba que yo sea un cristiano adventista. El 144,000 es un adventista que ha aprendido que la salvación es personal y que por lo tanto él aplica lo que él conoce para sí, que exhorta a otros, que les predica a otros, que les llama a otros a reflexión, sí, pero él no se preocupa si el otro cae diciendo, como el otro ha caído, también caigo yo. Y como él sí, yo no, no le importa. A él no le interesa. Pueden haber a su lado muchos que se digan adventistas del séptimo día y que sean medio mundanos
y él no se deje influenciar por ellos, para nada. Por más que le dicen fanático, loco, extremista, o qué te pasa, estás exagerando, a él no le importa, él es sordo, ciego y mudo. ¿Por qué? Porque él solo vive del escrito está. Él lee una cosa, tal como la leyó, tal como está escrita, como debe de ser, y entonces vive de acuerdo con eso. Escucha el mensaje cuando se le predica, cree porque lo ve confirmado por la palabra, y sigue lo que dice ahí. No le importa si después los que están a su lado escuchan lo mismo pero no practican, ni aún sus propios familiares, no le importa. ¿Por qué? Porque el 144.000 solo vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no se deje influenciar por nada, no le importa la opinión de los demás. Solo le importa lo que dice el escrito. Cuando digo no le importa la opinión de los demás, significa que si los demás lo quieren desviar del escrito está, no se deja desviar. Así le digan lo que le digan. Pero no es una persona que no trabaja unida con aquellos que están llevando el mensaje como debe de ser. No es de los que dicen, yo hago mi vida solo y ando por donde yo quiera. No. Trabaja para llevar el mismo mensaje. Sigue los lineamientos que dice la palabra, tal como está. Pero en cuestión de la formación de su personalidad, no hay nadie que intervenga con él. Él forma su personalidad de acuerdo con lo que conoce, y así se desplome en los cielos, a él no le importa. Él solo quiere ser de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Comprendes eso? Y hace su propia lucha. Él no la hace grupalmente. Su propia lucha, ¿qué cosa significa? Él tiene sus luchas, tiene sus caídas, sus levantadas, tiene su propio esfuerzo, hace su propio camino sobre las bases de lo que ha aprendido de las doctrinas de la iglesia. Cuando digo su propio camino, no digo que saca sus nuevas doctrinas como a su antojo, no. Sigue lo que conoce de la verdad de la palabra de Dios y lo hace tan solo para sí. Nunca está pensando si el pastor lo hace, si el otro lo hace, si el fulano, no. Él lo hace porque él conoce y no le importa si los demás no lo hacen. Su fe no se mueve con nada, con facilidad. Puede tambalear pero no cae, ¿correcto? ¿Por qué? Porque su fe está fundamentada solo en el escrito está. Solo vive de eso. Tal es así que nunca por nunca dice, aquel que es consagradito, ese va a ser mi guía. Y cuando de pronto ve que el consagradito le dice, tenemos que ser un 144.000, hay que luchar, hay que ser firmes, y de pronto, ¡pum!, lo ve caer, el verdadero 144.000, el que busca hacerlo, no dice, ¿ves? Este que quería ser 144.000, ¿cómo cae? Es un hipócrita, había sido, yo igualito voy a ser. No es 144.000. El 144.000, así vea que el otro decía que hay que hacer 1.000 cosas y él mismo fallara, el 144.000 sigue mirando y sigue caminando. Más bien le da la mano, camina, no te quedes, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene fe propia de la palabra de Dios, la estudia por sí mismo. Eso le da la característica de seguir al Cordero por donde quiera que va. Solo sigue al Cordero. Como es una representación idéntica en eso a Jesús, entonces por eso se le reconoce como primicia del Cordero. ¿Me entendiste ahora? Eso es ser semejante a Jesús. Jesús formaba su personalidad, su carácter en base al escrito está. Ni aún la influencia de sus padres lo movía del escrito está. Para él el escrito era todo. Un 144.000 es igual, porque va con el Cordero por donde quiera que va. ¿Me estoy dejando entender? Ojalá que sí. Que Dios nos ayude y nos bendiga para poder estar en ese grupo. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús que Él nos ayude para poder llenarnos del conocimiento de su palabra. Buscar Daniel y el Apocalipsis, leer la Biblia para que podamos estar en ese grupo. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y porque nos das la oportunidad de poder conocer, Señor, tu santo y bendito mensaje. Te rogamos que tú puedas llenarnos de ese conocimiento, Señor, integral de tu verdad, y que podamos cada día, Señor, aprender de esta verdad y poder crecer en tu gracia, y poder, Señor, encontrarnos entre aquellos que recibirán el sello para ser de ese grupo de primicias especiales,
Un hermoso grupo, Señor, que caminará contigo por donde quiera que vayas, viajando por todos los mundos, por todo el universo, y yendo, Señor, con tu escolta, para que en todo lugar donde lleguen, Señor, sean reconocidos como los que vencieron a la bestia y a su imagen y su marca, y fueron, Señor, leales a tu verdad. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, no te retires, que en breves momentos continuamos con la despedida del día del Señor. No te muevas de la sintonía. Amén.